En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos, queridos amigos, al programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica, teológica, histórica y científica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Hoy tengo dos buenos amigos e invitados que estarán reflexionando junto conmigo en un programazo que voy a presentar en un momento, y por supuesto he de dedicar este espacio para dar a conocer quiénes me acompañan el día de hoy. Y me refiero a Josué Estrada y Mario Salvatierra. Josué, bienvenido desde la República de México. Te conectas en estos días para compartir junto con nosotros y con todos los televidentes de Fe y Actualidad. Hola Gonzalo, es un gusto estar de nuevo charlando contigo y con Mario y con toda la audiencia que nos está viendo, nos está sintonizando, y espero que estas reflexiones que vamos a dar o estas ideas que vamos a tirar en general sean de beneficio para la comunidad cristiana y también para los no cristianos que nos pueden estar viendo. Muchas gracias, Josué. Les recuerdo que Josué es administrador de empresa, teólogo, y en los últimos años ha dedicado a estudiar mucho el pensamiento medieval, y esperamos ver pronto esa publicación ya para poder conocer y discernir las perspectivas que tiene Josué respecto a esta dinámica. También quiero presentar a otro buen amigo, Mario Salvatierra. Mario, gracias por compartir junto con nosotros aquí en tu programa Fe y Actualidad. Gonzalo, Josué, para mí es un placer estar compartiendo con ustedes nuevamente. Gracias por hacer posible este espacio, y para mí es un gusto compartir entre amigos y hermanos. Y Mario ha versado su trabajo, como ustedes han escuchado en otras ocasiones, en el mundo de las ciencias, tanto computacionales como las ciencias naturales. Es representante de Fe Razonable y tiene un interés profundo por el campo de la teología y sobre todo el campo de la apologética. Hoy tenemos sin duda alguna un temazo que va a ser de mucha bendición y esperamos ser lo más claro posible. Tiene que ver con la dinámica o la temática del pluralismo, y básicamente el pluralismo, como se estará definiendo en una breve introducción que desarrollaremos, es uno de los temas que más afecta en la actualidad a la sociedad, no solo en el campo religioso, sino en el campo de la moralidad. Hoy quiero darle la cordial bienvenida a Andrea Morales, que nos va a introducir a este tema del día y por supuesto nos planteará una pregunta muy importante que estaremos respondiendo a lo largo de todo el programa aquí en Fe y Actualidad. Andrea, bienvenida. El tema del día. El pluralismo religioso no es tema nuevo. A lo largo de la historia, como en la época apostólica, los primeros cristianos estuvieron sumergidos en un mundo de distintas religiones. Con el paso del tiempo ha surgido un número considerable de nuevas religiones. Durante los últimos años, muchos católicos en Brasil, más de 13 millones, buscaron otras iglesias, especialmente de corte pentecostal. Este cambio del mapa religioso pone en relieve el tema del pluralismo religioso. Este tema se entiende bajo el marco de multiculturalismo y se basa en el principio de la libertad de culto, lo cual implica el respeto e inclusión de las diferencias culturales y religiosas. Toda esta variedad de pensamientos que intentan no excluir la existencia de verdades en otras religiones nos debe llevar a cuestionarnos si es correcto afirmar, como dice la popular frase, todos los caminos llevan a Roma, o bien todas las religiones llevan a Dios. La ética o la moral cristiana presupone diferentes vías para poder adquirir esa salvación. ¿Será posible afirmar una pluralidad legítima y real de religiones, o siempre debemos defender por una religión verdadera? Y si la aceptamos, ¿estaríamos admitiendo la existencia de distintos dioses? ¿Qué posición deberíamos tener los cristianos ante este pluralismo? ¿Y por qué no plantearnos la pregunta de por qué asumimos y seguimos una religión y no las demás? En el programa de hoy, Gonzalo Chamorro abordará el tema de qué hacer frente a tanto pluralismo, con dos invitados especializados en la temática. Te invitamos a participar contestando nuestra pregunta del día en nuestras redes sociales. ¿Todos los caminos llevan a Roma? Es decir, ¿todas las religiones llevan a Dios? No te olvides de seguirnos en Instagram y Facebook como Fe y Actualidad.
El tema del día. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y en este espacio digital me acompaña Josué Estrada y Mario Salvatierra, aquí en su programa Fe y Actualidad. Y como ustedes han podido escuchar en la introducción que nos ha expresado muy bien Andrea Morales, hay una pregunta muy interesante, pregunta que tiene que ver con no solo la dinámica que nos va a definir el tema de hoy, sino más bien tiene que ver con la respuesta que nosotros vamos a dar. Todos los caminos nos llevan a Roma. Todos los caminos nos llevan a la salvación, todos los caminos nos llevan a un solo sentir en un mundo tan global, en un mundo tan plural, en un mundo con múltiples ideas, en un mundo tan relativo. Pues, ¿qué relevancia tiene el cristianismo en medio de esa realidad? Y antes de comenzar, por supuesto, a poder definir qué entendemos nosotros por pluralismo, me gustaría escuchar sus opiniones muy breves respecto a este aterrizaje marciano que ha acontecido en estos días con el Perseverance, que ya nos está dando imágenes mejor que las de nuestras computadoras y mejor que las de nuestras fotografías. Les quiero contar que tuve la posibilidad de conocer a uno de los científicos que inició el famoso proyecto Viking en los años 70, Jerry Pellet, y él tristemente falleció hace unos días atrás y no alcanzó a ver el aterrizaje de Perseverance y pues hubiera sido indudablemente un tema de mucha felicidad. Pero cada vez que yo hablo de los avances del cosmos, Josué, o los estudios del cosmos, es inevitable no maravillarse de cómo Dios tiene definido cada detalle del universo, cada planeta, cada movimiento, cada análisis físico-matemático, donde podemos seguir afirmando la idea no solo de un diseño inteligente, sino de un diseñador inteligente, Josué y Mario. Sí, como bien decías, Gonzalo, definitivamente la naturaleza es maravillosa y nosotros como cristianos afirmamos de que todo fue creado por Dios, así como lo dice Génesis. Y de hecho, en el recorrido de la historia de la teología, varios han sido los que han enfatizado precisamente que a través de contemplar la naturaleza o la teología o la revelación general, como se dice en los estudios teológicos, uno puede llegar a cierto conocimiento de Dios, no al conocimiento que tenemos en la Biblia de un Salvador, una Trinidad o una encarnación, sino un conocimiento preliminar, que hay un creador, que este creador es inteligente, que ha diseñado todas las cosas, que si bien no es el primer motor, sí es el que ha donado su ser a toda la naturaleza. En ese sentido es pues la causa metafísica, a lo mejor no tanto física, sino metafísica, pero definitivamente es un tema que ha recorrido la historia de la teología. Tenemos a San Agustín que dice que hay que contemplar, Tomás de Aquino también hacía énfasis en todo esto. Entonces, definitivamente los cielos cuentan la gloria de Dios, como dice el Salmo en la palabra. Correcto, y es inevitable no dejar de pensar, Mario, en que cada descubrimiento que se hace en ámbitos cosmológicos o poder ir descubriendo el misterio del universo, porque hay muchas cosas que no están al alcance de nuestra capacidad, creo yo, como lo han dicho algunos científicos en el pasado, nos acerca más o cada vez más a la idea de la afirmación argumentativa de la existencia de un creador, Mario. Claro, yo creo que es inevitable cuando nosotros observamos argumentos presentados filosóficamente desde la apologética a favor de la existencia de Dios y analizamos, por ejemplo, el universo, analizamos, como bien decía Josué, la naturaleza, la expresión misma de Pablo en Romanos cuando habla de la revelación propia de la naturaleza, ¿no? La ciencia ha avanzado mucho estos días y nosotros proponemos, por ejemplo, el argumento cosmológico a favor de la existencia de Dios, pero en estos últimos años, interesantemente, se ha visto un argumento utilizado a favor de la existencia de Dios, que es el argumento del ajuste fino, y este argumento ha sido puesto en duda por incluso cristianos y científicos hoy en día, porque están empezando a evaluar esas cantidades y están empezando a evaluar esas probabilidades. Entonces, en este momento, el argumento del ajuste fino está siendo reajustado por científicos y por filósofos cristianos. Pero es maravilloso como todo lo que nosotros vemos alrededor apunta a un Dios.
Y no queremos perdernos en este tema porque a los tres nos apasiona el campo de la ciencia y la fe, el campo de la razón y la fe, porque hoy el tema que nos convoca, Josué, es el pluralismo. Y Andrea ya nos comentó algunos lineamientos que son importantes que nosotros lo podamos clarificar a mayor profundidad y por lo tanto, en un mundo de múltiples ideas, en un mundo de múltiples filosofías, en un mundo de múltiples credos, en un mundo de múltiples realidades, ¿cómo podemos entender entonces el pluralismo en cuanto a definición y en cuanto probablemente a movimiento filosófico? Bueno, si queremos empezar así llanamente o de manera muy sencilla, pluralismo, así como se define en el diccionario, sería el sistema por el cual se acepta o se reconoce la variedad o el número diverso de doctrinas o posiciones. Eso sería como si vamos al diccionario. Sin embargo, el pluralismo tiene antecedentes muy atrás, de incluso antes de Cristo, y podríamos decir que hay varios pluralismos, es decir, existe el pluralismo filosófico, existe el pluralismo político, el pluralismo religioso, al que quizá nos vamos a centrar más, el pluralismo ético, pero para hablar del pluralismo filosófico, en resumidas cuentas, tenemos que ser muy sucintos, es la posición filosófica contraria al monismo. Y dirán, bueno, y eso no me dice mucho. El monismo, en resumidas cuentas, postula que la realidad última es una, pero para el pluralismo el mundo está compuesto de realidades independientes las unas de las otras o interrelacionadas, pero tiene varias realidades. Aquí podemos mencionar a los presocráticos, obviamente, y de los más importantes es Empédocles o Demócrito, que a diferencia de Tales de Mileto, pues que era un monista, Tales de Mileto, cabe recalcar, porque él sostenía que el agua era la sustancia primordial, ¿no? De donde se deriva todo, pero Empédocles sostenía que había una doctrina de los 4 elementos fundamentales. Entonces vemos que para él hay diversas realidades, claro, que se interrelacionan, que es tierra, agua, aire y fuego. Eso sería en el movimiento filosófico que tiene su raíz en una discusión de los presocráticos de el origen o del arjé, como diríamos, o como se dice en griego, el arjé. ¿Cuál es el principio? En el pluralismo político estamos hablando de que esta división o esta pluralidad, esta variedad de doctrinas o posiciones que se ven en la sociedad, pues se ven de una manera positiva, más bien como una fortaleza que como una debilidad o como algo malo en la sociedad, porque la participación de varios grupos o la competencia entre estos grupos dan una cuestión muy importante e interesante, que es la limitación de las acciones de los otros y que eso nos ayuda en la cooperación del beneficio mutuo. Y esto, ¿qué otro beneficio trae en lo político? Que cuando hay diversas formas de opinar, pues como decíamos, se limita a veces el poder de uno con el diálogo, obviamente, pero yo creo que eso podríamos decirlo en cuanto al pluralismo filosófico, político, y ya veremos un poco más el religioso, que tiene que ver con diversas maneras de percibir o interpretar lo trascendente o lo absoluto. Y en ese sentido, Mario, llama mucho la atención lo que nos plantea Josué, y pensando un poco en el plano filosófico, me gustaría también escuchar tu opinión, y también en el plano cultural, antropológico, porque también existe un pluralismo cultural o antropológico. Es interesante el tema de los principios de todas las cosas. Para algunos, el producto de todas las cosas o el producto del inicio de todas las cosas proviene de un solo ente, de un solo ser, y el pluralismo nos plantea la dinámica de que hay múltiples perspectivas que pueden causar el principio de todas las cosas, y no necesariamente tenemos que dejarla, como decían los filósofos clásicos de la antigüedad, en una sola variante. Eso inevitablemente afectó el pensamiento político, el pensamiento religioso, el pensamiento cultural de la Grecia clásica, y posteriormente ha venido avanzando a nuestros tiempos, Mario. Claro, yo creo que para los filósofos de esa época era común, bueno, venir y analizar el entorno, y a través del análisis del entorno, venir y concluir cuál era ese arjé, ¿no? Cuál era ese principio.
Hoy nosotros, después de miles de años de crecimiento intelectual y filosófico, podemos darnos cuenta de que muchos de estos planteamientos pues tenían un tope, ¿no? Por ejemplo, si era el principio de todas las cosas ser el agua, entonces ¿cómo se formó el agua? ¿Cómo se formó, por ejemplo, el fuego? Entonces, quizá tenían unas limitantes, no los podemos culpar porque ellos están dentro de un contexto, ¿no? Y están dentro de una época donde la forma de pensar y la forma de expresarse era cierta. Pero y perdona que te interrumpa, porque lo que tú dices es muy cierto. No podemos juzgarlos hoy a la luz de la evolución filosófica, científica, de las nuevas teorías de la naturaleza o de análisis de las teorías de la naturaleza, porque en esa misma época o periodos de la Grecia clásica se va construyendo el conocimiento. Por ejemplo, la teoría atómica que nos enseña ciertos principios de pluralismo, pero tiene un problema para explicar los movimientos. Solo explica las conversiones, pero no nos puede explicar los movimientos. Y de ahí derivan una serie de pensadores que nos va dando ciertas premisas para poder explicar al individuo y también el universo, Mario. Claro, y nosotros podemos ver que lo mismo pasa, por ejemplo, en el contexto del pensamiento de la religión, ¿no? Había un particularismo, un exclusivismo en la religión, y cuando Europa, por ahí por el año 1450 aproximadamente, entra en esta expansión y empieza a descubrir nuevos horizontes y nuevas religiones, entonces el pensamiento acerca de las religiones empieza a cambiar y se empiezan a explorar nuevas formas de expresión religiosa. Entonces el cristianismo se ve enfrentado hacia la posibilidad de que, bueno, no es la única religión, hay muchísimas más, hay muchísimos dioses, ¿qué vamos a hacer? Correcto. Y esto es interesante, Josué, nos quedan pocos minutos para terminar este primer segmento, porque lo que ha planteado Mario inevitablemente tiene repercusión en el mundo religioso. Un mundo religioso que ha sido definido como enoteísta, pluralista y monoteísta, es decir, la fuente de lo que somos y todo lo creado tiene diferentes perspectivas. La perspectiva de la tradición judeocristiana es que hay un solo Dios. La perspectiva de las múltiples deidades también representó a ciertas poblaciones, etnias, culturas del pasado del antiguo Cercano Oriente, o por ejemplo el enoteísmo del cual venía Abraham de Ur de los Caldeos, y cómo cambia su cosmovisión para este Dios único, también está dentro del debate de la historia de la antigüedad y sobre todo de la literatura del Cercano Oriente, Josué. Sí, definitivamente es un tema, de hecho, complicado y tiene diversidad de interpretaciones, porque dentro del cristianismo o de los pues eruditos, exégetas, etcétera, hay diferentes interpretaciones en cuanto al monoteísmo del Antiguo Testamento. Algunos piensan que es un monoteísmo que se da ya bien maduro con los padres, es decir, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Otros piensan que es un monoteísmo que va en progreso, ¿no? Entonces, que de hecho se ha postulado de que ellos eran de una cierta manera creían en muchos dioses, pero sí adoraban a uno que era como el máximo Dios, en este caso Yahvé, que después va a tener su desarrollo ya hasta bien entrado, por ejemplo, con Isaías, en ciertos capítulos en adelante, donde se ve ya un monoteísmo duro, un monoteísmo bien formado, pero eso es pluralidad de interpretaciones realmente, ¿no? Entonces, simplemente son para ponerlas en perspectiva, pero sí, dentro de las religiones está la pluralidad de entender la concepción de la divinidad, y obviamente cristianismo, judaísmo e islamismo son las religiones monoteístas por excelencia. De ahí van a haber otras que van a tener no un concepto de Dios personal, sino más bien como una idea. Otros no tienen un concepto de divinidad, pero eso ya lo vamos a ir hablando más adelante, me imagino. Y lo complicaríamos más si nos ponemos a reflexionar en el concepto monoteísta de Akenaton o Akenatón, ¿verdad? Mucho antes de lo que tú estás planteando, pero esto tiene que ver mucho con el diálogo entre las religiones antiguas y un estudio profundo en la literatura del antiguo Cercano Oriente. Sin embargo, en esta primera instancia, lo que hemos querido exponer es una corriente de pensamiento que hoy por hoy ha venido en desarrollo fuerte en el mundo del pensamiento y en el desarrollo de las ideas, y queremos tener una respuesta de una perspectiva bíblica. Cuando retomemos contigo, Mario, es importante hacer notar que en las Sagradas Escrituras Dios constantemente en su revelación insiste que se le proclame como el único. Haremos una breve pausa y ya retornamos aquí en tu programa Fe y Actualidad.
Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y hoy nos encontramos con dos buenos amigos. Me refiero a Josué Estrada, Mario Salvatierra, reflexionando sobre la idea filosófica, la idea política, la idea cultural del pluralismo. Y en la primera sección del programa estuvimos haciendo un análisis muy generalizado de lo que implica el concepto del monismo o lo único frente a la pluralidad de ideas o a la pluralidad de dioses. Y justo yo terminaba la sección anterior, Mario, recalcando algo que ha sido interesante desde la revelación bíblica, desde las Sagradas Escrituras, porque una de las cosas que insiste mucho la revelación es poder enseñarle a los hijos, a los nietos y a las siguientes generaciones que Dios uno es. Y lo digo porque casualmente este debate del pluralismo religioso hoy en día toma la premisa de que pues múltiples caminos nos pueden llevar a ese único Dios o a las diferentes deidades que nos plantea el mundo posmoderno, el mundo de el crecimiento, auge de múltiples espiritualidades y no solo una. Y eso obviamente contrasta la dinámica del monoteísmo y la insistencia de la revelación de querer proclamar un solo Dios, Mario. Claro, el Shema, por ejemplo, es clarísimo. Jehová, tu Dios, uno solo es, ¿no? Y si nosotros miramos, por ejemplo, la evolución del pensamiento del judaísmo al judeocristianismo, vemos que se mantiene ese único Dios, pero se hace más explícito, se hace más expreso. Podemos concebir en la idea de un Dios trino, que es el mismo Dios, y que a través de nuestro credo nosotros lo hemos concebido como un Dios en tres personas, ¿no? Nuestro credo también nos muestra cómo creemos o cómo somos monoteístas. Cuando vamos al credo, nuestro credo dice, no creo en Dios, dice, creo en un solo Dios. Es explícito, no da lugar a más. Los apóstoles de Jesús creyeron, por ejemplo, y predicaron que no había salvación aparte de Cristo y que esta salvación estaba disponible solo a través de Jesucristo. Y ese es el tema del Nuevo Testamento. Y podemos ver nosotros las expresiones teológicas que hace Pablo en Romanos, por ejemplo, donde está hablando sobre la naturaleza del hombre como pecador y luego que Dios ha provisto un escape para ese pecado, ¿no? Y propone a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Así que nosotros proponemos que hay solo un Dios. Nuestra Biblia lo establece en su línea histórica, su línea teológica, nuestro credo, y nuestra práctica también nos lleva a esto, a que creemos en que hay un solo Dios, y por creer que hay un solo Dios que no cambia, que es el mismo, que es santo, de esa manera nosotros también conducimos nuestra vida bajo esa idea de que un Dios santo exige que vivamos en una vida de santidad, que exige que le adoremos a Él y solo a Él, porque es el único Dios. Muchas veces la palabra Dios es quizá, no sé si tiene, quizás sea coherente del todo, porque Dios significa lo supremo, lo máximo, no hay nada más de Él. Y si hay muchos dioses, ¿a qué nos estamos refiriendo con eso? ¿No? Entonces, pero el cristianismo ha sido explícito en decir un solo Dios, un solo Señor. Esto es interesante, José, porque Mario nos pone el fundamento de lo que nosotros queremos expresar en este programa y tiene que ver con esa dinámica de que hay un solo Dios que dirige la plana, que es parte de la historia de la salvación y hay una sola vía, un solo camino para la salvación. Y sin embargo, antes de poder seguir reflexionando en torno a estos tópicos teológicos y bíblicos, no es menos cierto que el pluralismo cultural o antropológico ha tenido un auge muy fuerte desde finales del siglo XIX y sobre todo
por los años 20 con las famosas escuelas de interpretación del pensamiento, de las ideas, inclusive de las Sagradas Escrituras, las escuelas de Marburgo, el surgimiento del neocantianismo, el surgimiento del giro hermenéutico de los grandes pensadores europeos y posteriormente norteamericanos y finalmente en América Latina, que se ve reflejado en diferentes posiciones de cómo se interpretan las Sagradas Escrituras, nos plantea por lo menos dos dinámicas interesantes. El pluralismo cultural nos dice que hay que respetar la interculturalidad, es decir, la cultura del otro. Y por otro lado, también nos dice que hay que reconocer la multiculturalidad, es decir, que tanto la cultura del otro como la mía están ciertas, es decir, tanto mi concepción de la realidad, mi fe, es tan cierta como la fe politeísta del otro o la ética de la poligamia del otro, como también el hecho de que el matrimonio ha sido diseñado para que sea entre un hombre y una mujer y no entre dos mujeres o dos hombres. Sin embargo, este pluralismo cultural, en términos morales, rompe la ética absoluta cristiana y nos viene a plantear un escenario, por lo menos desde los años 70 del siglo pasado, totalmente diferente, que hoy nos tiene en un caos no solo científico, no solo antibiológico, sino también en un caos mayoritariamente cultural, Josué. Sí, con eso que decías me hace recordar una frase del célebre filósofo alemán Nietzsche, ¿no? Que decía que no hay hechos, sino solo interpretaciones. Y eso obviamente ha afectado mucho porque él, siendo de los filósofos que más ha tocado el pensamiento occidental, pues eso obviamente ha pasado a través de otros filósofos de que todo depende del cristal con que se miran las cosas y no necesariamente mi interpretación tiene que ser mejor que la tuya. Al fin son interpretaciones también un poco con la especulación kantiana, tiene que ver eso, ¿no? Entre la diferencia entre noúmeno, fenómeno, pero bueno, esa sería otra cuestión de discusión de cómo la filosofía ha permeado nuestra forma de concebir el mundo. Pero lo que tú decías, pues sí, realmente pues representa un desafío al cristianismo, porque al plantearse este tipo de postulados, uno como cristiano a veces no sabe o teme decir que el cristianismo es la verdad o que Dios es la verdad y el fundamento de toda la verdad y por lo tanto el fundamento de toda ética, porque de ahí partimos, que el fundamento de nuestra ética y de nuestra moralidad es un fundamento que está en Dios, por lo tanto no es subjetivo y podemos ver algunos trazos. Mario, yo sé que sabe mejor esto como buen apologista, él está más empapado, pero la moralidad, en cierto sentido, el hecho de que coincidamos en ciertos postulados comunes nos hace pensar que hay un fundamento único, que hay un fundamento pues así sería, ¿no, Mario? Un fundamento único o inconmovible, que obviamente nosotros pensamos que es en Dios. Pero solamente para añadir un paréntesis con lo que tú decías, o va en línea, en la historia se ha abordado el pluralismo de diferentes maneras, es decir, a veces se aborda diciendo que como la pregunta, ¿todos los caminos llegan a Roma o que todo nos va a llevar a Dios? Yo creo que es una forma muy simplista porque nosotros obviamente como cristianos no pensamos eso y es como evitar la problemática de dialogar y decir, bueno, al fin y al cabo todo es lo mismo. También está el otro extremo, aquellos que han intentado borrar diferentes voces y unificar todo bajo una perspectiva de pensamiento que es, yo creo, igual de peligroso porque eso lleva incluso a los totalitarismos, porque ¿qué pensamiento va a llevar al de los otros? Y ahí hay que hacer una distinción entre dogma y dogmatismos. Correcto, el dogmatismo sería lo cerrado, lo que no dialoga con lo otro, mientras el dogma es mi posición, mi creencia, que puede estar sujeta a debate o a diálogo, como lo han hecho algunos teólogos. Y hoy día se está planteando, bueno, no hoy día, ya tiene mucho tiempo realmente, donde se aboga por una ética planetaria o una ética mundial, y aquí el famoso teólogo Hans Küng es como uno de los más representativos, que yo también creo que tiene ciertas problemáticas, pero esta ética planetaria trata de que
los seres humanos nos entendamos sobre los valores comunes para asegurar la paz de las naciones. Y a veces se dice que hay que obviar lo que nos separa y más bien hay que resaltar lo que nos une. Pero Paul Ricoeur, un filósofo muy importante, decía que precisamente la dificultad está en entendernos en nuestras diferencias y no borrarlas. Y yo creo que ahí está el reto hoy día de decir que sí existen diversidad de pensamientos, diversidad, pero no obviar esas diferencias, y obviamente ahí es donde entra el diálogo o, como solemos decir, fe y razón. Uno de los elementos interesantes, Mario, que nos ha planteado Josué para el diálogo, el debate en este programa, es entre la dinámica que ha producido estos pluralismos en el ámbito moral, es decir, el relativismo moral, y por otro lado, el absoluto moral cristiano, pensando en todas aquellas leyes que son producto de la revelación, y pues otros pensadores dirían que son producto de las leyes de la naturaleza, pero para nosotros son producto de la revelación. Y lo digo porque hay una gran premisa entre entender y tener absolutos y vivir en un mundo relativo. Y esa tesis de un mundo relativo ya nos ha demostrado lo que ha producido en no pocas décadas pasadas. Me refiero a las guerras mundiales, me refiero a las guerras frías, me refiero a las guerras de guerrillas. Es decir, cuando el ser humano no tiene un absoluto moral, como decía y he expresado en varios lugares, Fyodor Dostoyevsky, y si Dios no existe y no hay un absoluto moral, todo es permitido. Y por lo tanto viene una debacle, Mario, que tristemente estamos viendo en la actualidad en nuestras sociedades. Claro, y yo creo que una de los cambios que empezó a surgir cuando la ciencia viene y empieza a hacer un estudio de la religión, Ernest Troeltsch empieza a llevar el estatuto científico al área de la teología y empieza a estudiar la religión, y lo primero que hace es estudiar el desarrollo de la conciencia religiosa en la humanidad. Después trata de mostrar la finalidad de la religión, trata de obtener los conocimientos normativos de la materia religiosa, y lo que trata de hacer también es examinar el valor de la revelación cristiana en comparación a las revelaciones de otros dioses en otras religiones. Entonces, la religión se empieza a ver como un accesorio, la religión se empieza a ver en planos totalmente diferentes, y Dios se ve, por así decirlo, se ve arrastrado en ese pensamiento, y Dios empieza a verse como un accesorio del ser humano. Ya no es Dios el creador, ya no es Dios el paradigma de los valores morales, sino que ahora Dios es visto como un accesorio que es necesario dentro de un sentimiento del ser humano, ¿no? La constitución antropológica del ser humano es necesario quizá una idea de Dios. Y esta idea de Dios ha cambiado durante mucho tiempo. Nietzsche decía Dios está muerto. Y otros pensadores proponían ideas sobre Dios. Marx decía que la religión es el opio del pueblo, por ejemplo. Entonces, nosotros empezamos a ver que estas ideas de Dios y estas ideas de la religión empiezan a variar y empiezan a cambiar con el avance de la ciencia, con el avance del pensamiento humano. Interesantemente, Karl Barth, aunque muchos lo critican, bueno, de muchas cosas, Karl Barth decía de que solo la fe que se expresa en Jesús hace el culto a Dios agradable y hace que el culto sea provechoso para el ser humano. Entonces, tenemos que darnos cuenta dentro de toda esta pluralidad de pensamientos, qué religión, y aquí vamos a tener que examinar las religiones, qué religión es la que está proponiendo una correlación, una cooperatividad entre lo que vemos afuera y lo que la religión nos presenta. Los hechos de lo que vemos en la realidad corresponden con la religión que yo creo, corresponden con el Dios al que yo estoy creyendo, o se contradicen en algunos puntos. Y aquí es donde empezamos a comparar las religiones. Hay un filósofo, no me recuerdo el nombre, y no es muy conocido tampoco, es de la Universidad de México, es de la UNAM. Yo estaba leyendo un artículo y él está diciendo que no podemos evaluar nuestra religión estando nosotros desde adentro, solo podemos ver las religiones de afuera. Pero yo creo que quizá estaba un poco equivocado. Nosotros debemos evaluar nuestra fe. Nosotros debemos examinar nuestra religión y debemos de conocer al Dios que creemos.
nuestro trabajo no es venir y retar nuestra fe y fortalecer la mente. Yo creo que nuestro trabajo debería de ser retar la mente y fortalecer la fe. Excelente reflexión, Mario. Y si se dan cuenta, queridos amigos, Josué, Mario y queridos televidentes, es interesante porque a veces nosotros tenemos esa falta de gratitud y no nos hemos dado cuenta que las grandes preguntas existenciales que se han hecho los seres humanos en la historia de las ideas, en la historia de las civilizaciones, las responde la revelación. La responde las Sagradas Escrituras, la responde la palabra de Dios. Imagínense que estuviéramos preguntándonos, observando las estrellas como lo hacía Tales de Mileto, Heráclito, Anaximandro, o rompiendo con ese monismo y pasando por Parménides, preguntándonos acerca del ente y la esencia, o el ser mismo, o pasando por Empedocles e intentando poder descubrir cuáles son las fuentes del arjé, del principio de todas las cosas, del apeirón, o la mezcla del apeirón del agua con el fuego, o la tierra con el aire. Y en ese proceso de especulación, elucubración, volvemos ya con Aristóteles al motor universal único, o con Platón al uno. Y así podríamos estar especulando toda la vida y no recaer en absolutamente nada, queridos amigos. Y más bien la revelación nos da la plana, no solo de responder a nuestras preguntas, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy y a dónde voy? Sino que también Dios se toma el tiempo no solo para salvarnos, sino también para decirnos cuál es el camino, cuál es la ruta, Josué, brevemente, de peregrinar en la vida y terminar bien. Sí, tú has dicho algo muy importante, Gonzalo, y me hace recordar precisamente este intento de unificar los pluralismos en una ética planetaria o en una ética común, donde se dice que los contenidos dogmáticos o de la fe se tienen que poner como entre paréntesis y más bien hablar de los puntos éticos comunes. Es decir, tú dices no matarás, yo también digo no matarás, eso nos une y no tanto el dogma. Pero el problema es que nuestro contenido ético o nuestro actuar ético está fundamentado en contenidos dogmáticos, en contenidos del dogma, en contenidos de nuestra fe. Es decir, hay una estrecha relación entre lo ético y la creencia religiosa y no podemos desligarla o no podemos obviarla. Entonces, para nosotros decir no matarás es reconocer que hay una palabra cristiana fundante antes que nos sobrepasa, que nos dice no matarás. Por lo tanto, es una ética reforzada por la convicción de que no es algo inventado, sino más bien revelado. Entonces, ahí es donde yo creo que radica la importancia de nosotros tener una ética bien fundamentada en la palabra de Dios y no solamente decir, bueno, coincidimos en esto y obviamos nuestro contenido de fe, que es la revelación o la palabra de Dios. Y estaremos reflexionando un poco más en la palabra de Dios en el último segmento del programa, y queremos también desafiar al liderazgo, a pastores, a amigos que están enfrentando estas dinámicas con sus jóvenes o con aquellos que comienzan a cuestionar las creencias cristianas en un ambiente universitario universal donde hay múltiples ideas y realmente lo que genera eso es mayor confusión en vez de tener una sola línea, la línea de la revelación de la palabra. Haremos una breve pausa y ya retornamos aquí en su programa Fe y Actualidad. Regresamos. Mis queridos amigos, les saluda Lionel Tuches. Quiero invitarlos a ser parte de este lindo ministerio llamado Canal 27 a través de sus ofrendas. Usted y yo quizás no podemos estar frente a las cámaras o tal vez predicando o haciendo algo más, mas sin embargo a través de nuestras ofrendas sí podemos llevar el Evangelio de Jesús uniéndonos a este ministerio precioso que nació en el corazón de Dios. Así es que los invita Lionel Tuches para hacerse parte de los socios honorarios de Canal 27 con una ofrenda especial. Continuamos.
Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y hoy me encuentro dialogando con Josué Estrada y Mario Salvatierra, y hemos tenido unos minutos interesantes de reflexión filosófica, reflexión histórica, reflexión teológica, y por supuesto no quisiéramos dejar de lado las Sagradas Escrituras y puntualizar con algunos textos, Mario, que a mí se me vienen a la mente a la hora de hablar no solo de un Dios, sino también de una moral absoluta o de una ética absoluta, porque la invitación que hace el Señor en el Shema, como tú muy bien lo mencionaste, no solo es a reconocer esta dinámica teológica de un solo creador, sino también a reconocer que es importante que nosotros vivamos de acuerdo a los principios, estatutos, decretos o mandamientos del Señor y no contaminarnos con las culturas que se oponen a las perspectivas morales que plantea el cristianismo. De hecho, Mario, somos llamados a ser santos porque Dios es santo, y me llama mucho la atención, por ejemplo, el texto de Levítico 18, verso 3 al 4, que dice: no imitarán ustedes las costumbres de Egipto desde donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán a donde las llevo. No se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán atentamente mis leyes. Y termina ese pasaje diciendo: yo soy el Señor tu Dios. Ese es un texto muy sugerente para lo que nosotros estamos hablando frente a una moral absoluta en relación a la que nos plantea otras dinámicas culturales que muchas veces se pueden oponer al fundamento de nuestra fe y al fundamento de nuestra práctica cristiana, Mario. Claro, nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios se revela a Él mismo y Él expresa quién es Él y cómo se complace. Vemos la expresión de su santidad, vemos la expresión de su voluntad, y es lo que conforma sus leyes y mandamientos, ¿no? Y lo que hace Dios a través de eso no es solo revelarse, sino que también lo que hace es empezar a formar un pueblo, empezar a formar la identidad de una nación, y más adelante la identidad del cristianismo, de los que creen en Jesucristo como el único Señor y Salvador. Joseph Moyne, un teólogo francés, dice: Dios no se revela para decirle al hombre en dónde debe encontrar la salvación. Dios salva mediante el acto mismo de revelarse. Y Dios, a través de la revelación que va haciendo de Él mismo en su palabra, se está asegurando de cuidar a su pueblo, se está encargando de llevarlo hacia el propósito que Él tiene, hacia el lugar que Él desea. Y nosotros aquí es donde nos debemos plantearnos cuáles son los retos que este mundo nos está planteando, porque en la diversidad de pensamientos, en la diversidad de prácticas, ¿vamos nosotros a honrar al mundo, vamos a honrar al hombre o vamos a honrar a Dios? Jürgen Moltmann hablaba sobre los deberes del creyente y del teólogo, y él estaba hablando sobre las cuestiones de comunes en el mundo, sobre las cuestiones de imágenes, símbolos, expresiones psicológicas y muchas cosas, pero él decía esto: con todas estas cosas, no queremos decir que la teología del cristiano tenga que dejar de hablar de Dios para dedicarse a hablar de símbolos, de formas, sino que lo que debe hacer la expresión del pensamiento cristiano o del pensamiento teológico es que en cada palabra que pronuncie debe aparecer claramente si habla del Dios crucificado o del Baal de las naciones. Cuando nosotros vivimos y cuando expresamos a Dios, tenemos que ser explícitos en decir a qué Dios nos referimos, no solo con nuestras palabras, sino con nuestro testimonio de fe, nuestro testimonio de vida. Y esa es la forma en la que nosotros vamos a lograr dar un testimonio de Dios y de quién es Él, de cómo es su santidad y cómo Él se revela. Josué, el Señor Jesucristo nos recuerda en Mateo capítulo 6, verso 8, a no ser como ellos, refiriéndose a los escribas y fariseos hipócritas, y utiliza un lenguaje fuerte. Pero también Pablo es muy radical en Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2, donde nos invita a que nuestra mente tiene que ser transformada y renovada y permeada por la voluntad de Dios. Es decir, el cristianismo, o aquellos que abrazan la fe cristiana, implica no solo un cambio salvífico, sino un cambio inevitablemente de cosmovisión. Y es la cosmovisión de Dios, es la perspectiva de Dios de cómo nosotros debemos comportarnos. Entonces, en medio de esta temática, hay un llamado a seguir absolutos morales planteados por la revelación, no por nosotros, y también hay un llamado absoluto a formar y fundamentar lo que implica esta
la cosmovisión cristiana por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice el apóstol Pablo. Sí, correcto. De hecho, el cristianismo nos renovamos obviamente a través de la creencia, de aceptar un postulado, pero también esta renovación se expresa en un cambio de vida, en una transformación, de andar, como dice el apóstol Juan, de andar como él anduvo, o sea, en referencia a Jesús, porque a veces creemos de que solo por conocer o solo por proclamar algún credo teológico, ya estamos en el camino correcto. Y el Señor Jesús dijo que en aquel día me llamarán Señor, Señor, una declaración correcta doctrinalmente, pero si no hicieron lo que Él dijo, pues va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Y para finalizar con un texto bíblico que a mí me impresiona mucho es que si andamos en la luz, como dice el apóstol Juan, tenemos que andar como Jesús anduvo, porque él dice que en esto sabemos que nosotros le conocemos a Jesús si guardamos sus mandamientos, y el guardar también incluye la cuestión práctica, porque el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Tanto se repite andar, andar, guardar, porque el cristianismo trae un cambio radical, o diríamos en palabras que ya son muy conocidas, un cambio integral, no solo de nuestra mentalidad, sino también en nuestro actuar, en nuestra ética o en nuestra moral. Mario, nos quedan muy pocos minutos y nos gustaría que pudieras desafiar a nuestra audiencia, porque tanto tu persona como Josué hemos tenido la posibilidad de caminar un poco más, de contrastar, de comparar, de analizar ciencia y fe, de analizar los postulados filosóficos o inclusive la historia misma, y por eso para nosotros el cristianismo tiene un grado de superioridad por su encarnación, por su resurrección y por lo que implica ese absoluto moral para el desarrollo humano. Sin embargo, una buena parte de la juventud y mucha parte de la sociedad llega a la iglesia desde sus instituciones de educación superior con múltiples ideas y comienza a confrontar el cristianismo. ¿Qué podemos decirle a los líderes, a los pastores, a todos aquellos que nos están viendo a través de las pantallas en relación al tema que nos convoca el día de hoy? Brevemente. Yo creo que nuestro trabajo es eliminar esos prejuicios que tenemos y empezar a evaluar nuestra religión, empezar a examinar nuestra fe y empezar a fortalecer nuestra fe. También es trabajo de todos nosotros, incluso y principalmente los pastores, evaluar las otras religiones y ayudar a las personas a que evalúen su cristianismo. La encarnación, la cruz, la salvación es pasión de Dios en Cristo Jesús y es una sola vez, para siempre, por todas, es única y universal. Y quiero terminar con un poema del poeta dominico Paul Murray que dice: Dios es el ojo de la aguja hacia el cual se ven atraídos todos los hilos del universo. Indudablemente, todo el destino del universo está en manos del Señor y vamos hacia Él, hacia su voluntad. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos el día de hoy, y también, Josué, gracias por acompañarnos. Palabras finales tuyas. Gracias a ustedes por el tiempo, por la paciencia de estar escuchando nuestras ideas. Y sí, el llamado es: investiguen todo, retengan lo bueno, evalúen todo, como dice San Pablo, y pues hay que tener una actitud abierta, no encerrarnos, no ser herméticos de decir solo conozco el cristianismo y nada más, porque había un teólogo que decía solo el que conoce el cristianismo conoce todo, pero hay otros que dicen que el que solo conoce el cristianismo pues no conoce todo realmente. Entonces hay que abrirnos con una mentalidad crítica. Esa sería, no criticona, sino crítica, comparar y ver la superioridad del cristianismo. Educarnos, formarnos y capacitarnos para responder a los signos de los tiempos y a las realidades pluralistas o de múltiples ideas que opacan el cristianismo, opacan el único o la única fuente de la salvación en medio de esta realidad que hemos dialogado, es decir, el Señor Jesucristo. Muchas gracias, queridos amigos, y les quiero dejar con esta reflexión que espero que sea de bendición para sus vidas, y nos encontramos en una próxima oportunidad. Bendiciones. La reflexión con Gonzalo Chamorro.
Hola amigos, soy Gonzalo Chamorro y es un placer compartir con ustedes este tiempo de reflexión que sin duda alguna será un tiempo de aprendizaje, un tiempo de análisis y un tiempo de profundizar nuestra fe en el Señor Jesucristo y por supuesto en el Evangelio que trae esperanza, que trae transformación y que nos invita a recordar que la vida en este tiempo y en este espacio no es el fin de todas las cosas, sino más bien gracias al Evangelio de nuestro Señor es que nosotros tenemos la posibilidad y la oportunidad de pensar eternamente. Y esa es la esperanza que nos transmite el último libro del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. Y hoy quisiera reflexionar en él porque he notado en las redes sociales, en ciertos comunicados de algunos movimientos eclesiásticos o ciertas premisas teológicas que pareciera que hay una especie de inquietud, una especie de temor, una especie de falta de fe a causa de los diferentes eventos que estamos viviendo en estos días. Por supuesto, no quiero opacar y socavar la triste situación que ha provocado la pandemia, el COVID-19. Tampoco quiero dejar de lado el análisis sociopolítico de lo que está aconteciendo no solo en Estados Unidos, sino a lo largo de toda nuestra América, en Europa, en Asia y en los diferentes continentes donde lamentablemente podemos ver que la corrupción, la falta de moralidad afecta el desarrollo de las naciones. Y tampoco quiero negar la triste situación económica que viven algunas culturas y por supuesto algunas naciones muy cercanas a las nuestras donde hay procesos de migración complejos y sin embargo eso invita a la solidaridad. Pareciera que todas estas temáticas algunos le invitan a reflexionar y a tomar decisiones de que ya estamos al final de los tiempos. Sin embargo, ni a usted ni a mí nos toca decir el final de los tiempos. Es más, ni siquiera aún los ángeles saben cuándo es la venida de nuestro Señor. Por eso yo quiero invitarle hoy a que podamos interpretar correctamente las Sagradas Escrituras y específicamente interpretar correctamente el libro de Apocalipsis. El autor Juan de Patmos, escribiendo esta carta, el mensaje de la profecía, nos recuerda algunos elementos que para nosotros deberían ser importantes tomarlo en cuenta a la hora de analizar, de interpretar y de enseñar el libro de Apocalipsis. En primer lugar, el autor no está pensando en computadoras, en aviones, en asuntos tecnológicos, sino más bien utiliza las categorías metafóricas de la época y un tipo de literatura que nosotros deberíamos conocer a la hora de estudiar el libro de Apocalipsis. Me refiero a la literatura apocalíptica. Es necesario que cuando nosotros estudiemos la palabra del Señor podamos también comprender cuáles son los recursos literarios que los autores bíblicos utilizan para enseñar un determinado mensaje. En este caso, el libro del Apocalipsis, que nos relata el final de los tiempos, utiliza esta metodología para poder enseñar un principio fundamental. Y este es el principio que yo quisiera transmitirles. No podemos olvidarnos que en el libro de Apocalipsis el personaje principal es Jesús de Nazaret. Ni siquiera es el futuro. De hecho, el futuro siempre tiene que ver con nuestro presente. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la luz de nuestra esperanza futura, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos comportarnos en esta tierra de acuerdo a las premisas, a los mandamientos, a los estatutos, a las enseñanzas de nuestro Señor que se establece en la palabra de Dios. Pero lo primero que tenemos que tener claro es que Jesús es el personaje principal del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque se nos recuerda que Cristo es el Señor y no César, pensando en el autor original. Se nos recuerda hoy que Cristo es el Señor y no los diferentes imperios monopólicos, los diferentes continentes que nosotros podemos apreciar a través de los medios de comunicación o los medios digitales como las redes que hoy permean tanto a nuestras sociedades. Lo primero que tenemos que destacar, tanto su persona como la mía, es que Jesús, como lo fue en el primer siglo, lo sigue siendo hoy, el Señor de nuestras vidas. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el gran yo soy, el todopoderoso. Y por eso el autor del libro de Apocalipsis nos invita a recordar, a atesorar, a guardar y a poner en práctica las palabras expresadas en la profecía del libro de Apocalipsis. Un segundo elemento que es importante destacar tiene que ver precisamente con interpretar no solo en perspectiva de que Jesús es el Señor, sino también interpretar el libro de Apocalipsis pastoralmente. Y esto es importante que yo lo pueda ratificar, recordar y expresarlo a través de estas pantallas. El libro de Apocalipsis fue escrito principalmente
para las principales iglesias del Asia Menor, siendo la primera de ellas Éfeso, que era para muchos de los autores una de las iglesias que se encargaba de transmitir y de llevar el mensaje que recibían a las demás iglesias del Valle de la Odisea o del Asia Menor. El mensaje a las 7 iglesias, que va conectada con toda la perspectiva de que Jesús es el Señor, es recordarle a los miembros de la congregación que, a pesar de las circunstancias difíciles que están viviendo, a pesar de la persecución inminente que ha iniciado el emperador Dionisiano, a pesar de que ahora por la vía legal de la Pax Romana y del derecho romano pueden acusar a un cristiano de poder declamar o de poder expresar de que Jesús es el Señor y no César, lo que hace Juan de Patmos es animar, es incentivar a que recordemos quién es nuestro Señor y que vivamos de manera adecuada, volviendo al primer amor, no siendo de doble estándar, cristianos en la iglesia y en la sociedad siendo cualquier pagano como algunas iglesias del Asia Menor estilaban en esa época. Por eso, el segundo mensaje, el segundo elemento que yo quisiera destacar y que para mí es de suma importancia que ustedes puedan reflexionar es que no olvidemos que el Apocalipsis también se interpreta pastoralmente. Lo que acontece en este contexto es que Juan de Patmos quiere incentivar a confiar en Jesús de Nazaret y también a confiar en la labor pastoral de Juan de Patmos. Y finalmente, un mensaje no menos importante es que el libro de Apocalipsis hay que interpretarlo figurativa y también literariamente. Lo que está detrás de este mensaje, nuevamente lo repito, es literatura apocalíptica. No saquemos el texto fuera de su contexto. Aprendamos a interpretarlo tanto en la realidad del siglo I como también para nosotros hoy, sin desmerecer la labor gramatical, la labor literaria y la labor de los usos de figuras de lenguaje del autor. No se olvide, hoy el Apocalipsis lo que nos infunda es esperanza, no es temor. Hoy lo que el Apocalipsis nos infunda es tener plena confianza en el gran pastor y no tener ansiedad por las circunstancias que vivimos. Aprendamos a estudiar el libro de Apocalipsis y no nos olvidemos. Cristo, como fue el Señor en el primer siglo, sigue siendo hoy en la actualidad el Señor de nuestras vidas. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.